Pues, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Aquí de vuelta y pues nos tomamos un descansito por ahí más de una semana. Fueron unos días interesantes. Han pasado algunas cosas. Este, Empezamos el año con todo, yo creo. Pero bueno, yo creo que ya van a ser un poquito más, menos frecuente los videos que esté subiendo. Porque el tema anterior, pues sí, era como algo que quería sacar rápido y ya darle trámite a eso. Creo que le dediqué bastante tiempo y pues ya se contó bueno, al menos ese tipo de historias, ¿no? En las religiones, en las iglesias. Y lo que sigue, yo creo que va a estar conectado con todo eso, pero pues ya estamos en una nueva etapa, ¿no? Y por ahí uno de mis amigos me pregunta en los comentarios, no me acuerdo si en Facebook o en dónde, me dice, oye, pues me interesa ahora saber cómo llenaste ese vacío que dejó Dios. Porque les digo, la fe, pues es como que haces un espacio muy grande en tu vida para poner ahí tu fe en Dios, ¿no? Y cuando ya no lo tienes, pues no significa que ese vacío ya se va a llenar automáticamente con otra cosa, ¿no? Esto es muy simpático y muy gracioso de los creyentes que cuando tú les dices, oye, yo no creo que un Dios nos haya creado, yo no creo que Jesús fuera Dios, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, etcétera, como que automáticamente asumen que tú ya tienes otra postura muy marcada, ¿no? Entonces, ¿cómo fue creado todo? Oye, pues el hecho de que yo no sepa no hace automáticamente verdadero el argumento de que fue un Dios. No lo sé. Y esta es una respuesta muy válida que podemos aplicar creyentes y no creyentes. De decir, oye, pues no lo sé, yo creo esto, o yo no creo estas cosas, pero a final de cuentas, pues no lo sabemos. En fin, no es de que uno se aleje de la religión, no es de que uno deja de creer en Dios porque uno quiere hacer lo que a uno la gana o porque uno ya encontró un mejor camino, sino, pues me imagino que es como una relación, ¿no? Como tú estás en una relación y te das cuenta que esta persona en realidad no te quiere, que son otros los intereses que le tienen contigo, que tal vez tú estás enamorado de esta persona, no de la persona, sino del ideal que hiciste en tu mente de esta persona y pues a final de cuentas no es de que tengas una mejor opción y te vas a ir porque hay una mejor opción, sino que dices, es que esto que tengo aquí ya no es real y no puedo perseverar, no puedo perpetuar esto. Entonces te alejas. Y lo que viene después, pues es un tiempo difícil, ¿no? De soledad y de incertidumbre y pues algo muy similar yo creo que pasa en las cuestiones de la fe en Dios. Y les voy a contar mi historia, de qué fue lo que vino después. No puedo decirles que fuera algo grato y no es como que yo ande aconsejando, ¿sabes qué? Deja de creer en Dios y aléjate de tu religión. Yo pienso que es lo más saludable, pero también yo sé que la vida es algo difícil, con lo cual lidiar, si bien creo que vale la pena. Sigo siendo crédulo en algunas cosas, ¿no? Pero si hay personas que solo con la religión han podido encontrar sentido a todo esto, pues yo quién soy para decir, sabes que deja de creer esas cosas, son mentira, etcétera. Pero sí les puedo contar mi experiencia por si sirve de algo, ¿no? Lo primero fue el salir del closet. Y por salir del closet me refiero al closet de ateísmo, ¿no? En el que yo estaba, sin saberlo. Me acuerdo ese día que me desperté dándome cuenta que, aceptando esta nueva postura en la que yo me encontraba y que me encuentro hasta la fecha, de ya no creer.
ya no creer en Dios, ya no creer en la Biblia, ya no creer en Jesús, en esas cosas. Claro, para mí en ese momento simplemente era una cuestión con el cristianismo. Yo decía, bueno, todavía creo que hay un creador y esas cosas, o que pudo haber un creador. Pero para mí fue algo muy difícil de lidiar, algo muy difícil de sobrellevar, porque, pues como he dejado claro hasta este punto, pues en la familia es como lo más importante, ¿no? Eh, y se asumía que todos éramos creyentes. Y las reuniones familiares pues se llevan a cabo como bajo esa premisa, ¿no? De que, Dios es el centro de todo y es lo más importante incluso que todos nosotros. Entonces yo tenía como esta idea o este plan de nunca decir nada, nunca decirle nada a mis papás, sobre todo, que era quien yo sabía que más les iba a afectar, que yo pues no compartiera su fe. Yo ingenuamente creí que podía yo esconder mi apostasía, voy a llamarla así. Y estaba determinado, decía, no, pues no les voy a causar ese malestar, ¿no? Esa incomodidad. Voy a tratar de seguir la vida así como, claro, o sea, ellos ya saben que ya no íbamos a iglesias y todo, pero ellos dicen, no, pues ellos mantienen su fe y eso es lo importante, ¿no? Entonces, no es de que uno se decepciona de las iglesias y se aleja de Dios por decepcionarse de las iglesias, sino que al salir de las iglesias, por estar ya decepcionado y fastidiado de las iglesias, te das cuenta que mucho, gran parte de tus creencias están siendo, no sé si está bien la palabra, pero legitimizadas por la repetición, ¿no? Y por estar en esta comunidad donde todos dicen, sí, gloria a Dios, aleluya, amén, y Cristo viene pronto. Y tanto se repite que pues sinceramente lo crees y piensas que es verdad y sientes que es algo legítimo porque a pesar de que suena desquiciado, como hay tantas personas diciéndolo, cientos, miles, millones alrededor del mundo diciendo estas cosas, dices, bueno, no, entonces a lo mejor no estoy tan mal. Como les digo, se hace uno estas preguntas de que, bueno, si hubiera nacido en otro lado, hubiera tal vez seguido el Islam, hubiera creído en Odín o en Zeus, si hubiera nacido en otro tiempo, ¿no? En Vishnu, etcétera. Y sí se cuestiona uno, ¿qué posibilidad hay de que yo nací en una familia que persigue la religión correcta? Y al mismo tiempo te tumbas a esos cuestionamientos y dices, bueno, pero ¿y por qué no? Y te empiezas a sentir especial y que pues hay un propósito para tu vida de parte de Dios. Y yo creo que para allá se va a orientar esta plática, ¿no? De el propósito para nuestras vidas. Pero bueno, voy a contarles cómo fue que salí del closet ateo. Y fue un momento muy raro en mi vida que definió muchas cosas. Dentro de esos pequeños, parteaguas, ¿no? Como por ejemplo cuando les platicaba que nació mi hija, cuando les platicaba que mi hija aprendió a hablar y me empezó a cuestionar, o antes de esto, por ejemplo, cuando aprendió a caminar, ¿no? Esos puntos en tu vida que definen algo, ¿no? ¿Cómo van a ser las cosas de aquí en adelante? Me acuerdo que fue por ahí de la Navidad del 2017, unos días después de esos que te juntas al recalentado. Y me acuerdo que mi hermana estaba cantando ahí unas canciones que ella compuso y pues hablaban de estas cuestiones, hablaban de Dios, hablaban de la fe. Y yo soy una persona muy sentimental, ¿no? Yo lloro muy fácil. Me acuerdo que me conmovió mucho el modo en que mi hermana estaba cantando. Y había algo más, aparte de eso, que el hecho de ya no sentirse parte de todo eso y que era muy importante para mi familia. Y me hizo
me hizo sentirme un poco mal, ¿no? Un poco hipócrita también, no sé, como estar ahí en ese ambiente y actuar como si yo todavía fuera parte de todo eso. Y en lo que estaba yo llorando, mi mamá empezó a como, pues, indagar más, ¿no? Ella, no preguntar, sino, oh, pues no me acuerdo exactamente qué dijo, pero decía, pues, qué bonito, qué lindo, y Dios, y qué bendición, cosas así, ¿no? Como algo muy positivo acerca de Dios. Y yo con este nudo en la garganta, ¿no? Yo decía, pues es que no sé, me sentía como un niño que ya sabía que Santa Claus no existe, ¿no? Y, y a lo mejor los papás queriendo insistirle, no, que Santa Claus te va a traer tus regalos, y uno pensando, oye, yo sé que eso no es real, pero en este caso un poquito diferente porque pues mis papás, yo creo que sinceramente creen, ¿no? En un Dios y en Jesús y en la Biblia y todo eso. Entonces ahí se me salió y les dije, pero es que yo ya no me considero cristiano. Y mi papá empezó a decir algo así como, bueno, pues es que no es que sea necesario que te cuelgues el título de cristiano, no tienes que ser parte de una iglesia, una religión, pero pues hay que mantener la fe y que creamos y que la Biblia. Y yo le digo, es que ese es el problema, le digo, es que eso es a lo que voy. Ya no creo en el Dios de la Biblia, ya no creo en Jesús, no creo en la Biblia, no creo en la oración. Y fue un momento muy incómodo y al mismo tiempo, pues para mí muy necesario, ¿no? Incluso yo lo decía como un problema, ¿no? Como si yo estuviera, como si hubiera algo mal conmigo, ¿no? Como manifestando este problema, de decir, pues no sé qué me pasa, pero yo ya no creo. No puedo creer ya esas cosas. Entonces, eh, mi papá se volteó, estaba enojado. Y mi mamá creo que se fue a la cocina y estaba llorando y algo le reclamó a mi papá. No estaba tan enojada porque yo dijera eso, pero como que hubo ahí un rompimiento de la comunicación, ¿no? Entre mi papá y yo. En ese momento, ¿verdad? Y algo le dijo mi mamá a mi papá, pues es que ese es el problema, que no puede uno hablar, expresar lo que uno piensa. No me acuerdo exactamente qué pasó. Yo me acuerdo que también como que había en mi mente como un zumbido, ¿no? Y si mal no recuerdo, me acerqué a mi papá y le dije, pues es que aquí estoy, sigo siendo su hijo, sigo siendo la misma persona y lo sigo queriendo igual y todo. Pero sí fue muy grosero, ¿no? Fue una cosa muy difícil, pero yo en ese momento sentía que tenía que hacerlo y a veces siento como cierto remordimiento de que pues le he hecho pasar estos tragos amargos a mis papás, pero pues a final de cuentas somos quienes somos, creemos lo que creemos, pensamos lo que pensamos. Y esto incluso mi mamá lo llegó a decir hace poco, ¿no? De que yo ya no me voy a callar, ya no voy a ceder, ¿no? Ante las personas de decir, oye, pues lo que yo pienso, lo que yo creo, pues no me voy a callar. Y eso es algo que estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? Independientemente de que pensemos cosas diferentes. No tenemos por qué callar lo que pensamos o lo que sentimos o lo que nos está incomodando, ¿no? Lo que nos está arruinando el día. A partir de ahí, no es de que mis papás me hayan hecho a un lado como hijo, no, ellos han seguido igual de amorosos y eso sí, me considero una persona afortunada que pues mi familia con sus defectos y todo, pues son una familia que siempre está ahí unos para otros y yo no sé dónde estaría si no fuera por mis papás, si no fuera por mis hermanas o mi hermano. Sigo teniendo todo el apoyo de ellos en todo sentido, a veces hasta más de lo que debería, ¿no? Pero en el terreno, perdón, de las creencias, de ahí, a partir de ahí se desató una serie de debates muy, muy intensos.
En una ocasión, incluso con mi hermana, la mayor, llegamos a discutir de que pues yo tenía que inculcar, ella me decía que yo tenía que inculcarle la Biblia a mi hija, y yo decía, es que no, o sea, como padre pues tengo que hacer lo que considero mejor, y no considero que la Biblia sea un libro para eh, tomarlo como una guía de mi paternidad, ¿no? Y me decía algo como, bueno, pues es que ella tiene que ver que hay opciones y que, o sea, conocer, etcétera, ¿no? Tener la opción. Y yo, pues sí, pero bajo ese criterio, pues yo tendría que enseñarle el libro del Mormón, el Corán, etcétera, ¿no? Y ya me pregunté, como que esto les dio algo de tranquilidad a mis papás, de que dijeron, oye, y si nosotros la llevábamos a la iglesia y todo, ¿tú te molestarías? Y yo, no, yo creo que es importante para mí que mi hija sepa que las personas creen cosas diferentes, que sus abuelos creen cosas diferentes, y su papá piensa cosas diferentes, y ella va a seguir su propio camino, como hemos dicho anteriormente. Al contrario, me parece bien. Pero sí, lo que mencionaba al principio del video, en una de las ocasiones mi papá me lo dijo, decía, pues es que tú me quieres convencer a mí de que yo estoy mal, y no, no, es que no es esa la cuestión, o sea, yo nada más hago preguntas que a mí me causan conflicto dentro de esa fe, dentro de la fe cristiana, y no es que algo me dijo mi papá, no sé qué predicas tú, si el azar o el caos, o si crees en el universo, o qué cosas, pues en realidad no es como que yo crea firmemente algo o que siga una línea de pensamiento. Trato de escuchar a las personas, y cosa que no hacía muy bien cuando era cristiano, ¿no? De cristiano pues yo ya estaba en la verdad, y todo lo que los demás dijeran, pues los podía escuchar yo, pero como riéndome en mis adentros, ¿no? De que, ay, sí, está todo loco y esas cosas que creen. Y esto es un comportamiento muy común en el cristiano promedio, de que viene otra persona a hablarte de sus creencias. Y eso sí, o sea, todo lo que los demás piensen es ridículo y es absurdo, y sí nos podemos burlar, eh, pero lo que yo creo, de que Dios creó todo el universo en 6 días, y que al séptimo descansó, y que al hombre lo hizo del barro, y que la mujer la hizo de la costilla, y que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que el árbol de la vida, y los ángeles que estaban resguardando el huerto, y la espada con fuego dando vueltas, y el mar abierto en dos, y Jesús caminando en el agua y resucitando a los muertos, convirtiendo el agua en todo eso sí no es absurdo, eso sí no es ridículo, eso sí hay que creerlo, ¿no? Pero todo lo que los demás piensen, hasta el cristiano hasta se burla, ¿no? De eso. Entonces, pues ese es el problema, ¿no? Ahora, pues ahí entre esos debates que yo tenía con mi papá, yo le decía, ves que en realidad, en la postura en la que yo estoy, no estoy predicando nada, no estoy yo trayendo un sustituto para la fe y decir, "Ah, es que esto es mejor", sino simple y sencillamente señalando, a mí me parece que esto es falso, por esto y esto y esto otro. ¿Y por qué? Porque como les digo, después de salir de las iglesias, pues yo seguía leyendo mi Biblia, yo seguía estudiando, y ya sin esta influencia externa, ¿no? Donde ya no te hacen sentir culpable, no te están atacando todo el tiempo. Este, incluso me platicaba mi hermana que hace poco fue a una iglesia de estas fundamentalistas, ¿no? Y el pastor les decía a los creyentes allí dentro de la iglesia, les decía, es que Dios te odia porque estás viviendo en pecado. Y yo pensando en el álbum de God Hates Us All, ¿no? De Slayer, ¿no? Digo, tiene más puestos los pies en la tierra Tom Araya, ¿no? Que cuando le cuestionan, oye, ¿por qué tú como católico, este, dice, bueno, este, grabaste un álbum que se llama God Hates Us All, ¿no? Que Dios nos odia a todos. Dice, pues, porque es un nombre muy pinche genial, ¿no? O sea, a final de cuentas. O sea, viene siendo algo que suena chido y ya se fregó. Pero el pastor de esta iglesia así diciéndoles, Dios te odia porque estás en pecado, ¿no? Y bueno,
ahí está uno en las iglesias, ahí está uno con esa influencia siempre de haciéndote sentir culpable, siempre haciéndote sentir de lo peor. Me acuerdo mucho de un primo mío a quien yo seguía mucho, que ahorita creo que hasta es pastor y todo. Uno de sus versos predilectos cuando éramos jóvenes decía en un salmo que David decía, soy gusano y no hombre, ¿no? Como siempre esta actitud de, no estoy hablando de humildad, estoy de acuerdo con la humildad, pero no, hablando de humillación, ¿no? Y de sobajarse, ¿no? De siempre estar como eh, siendo servil y siendo sumiso y considerándose pecador y, no somos dignos y Dios. Y bueno, ya que no estás en la iglesia, te puedes cuestionar cosas incluso más profundas y decir, ok, por qué este Dios, de ser cierto, ¿no? De existir, un Dios todopoderoso, todo amoroso, omnipresente, omnisciente, etcétera, ¿no? Eterno, que nunca, no tuvo un principio, no tuvo un final, y es inmutable, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y dicen, bueno, entonces, ¿cuál es realmente cuál es el mérito? ¿Por qué le vamos a adorar? O sea, ¿por qué vamos a adorar a un Dios que nunca hizo nada por mejorarse, porque siempre ha sido perfecto, siempre lo ha tenido todo al alcance de la mano, ¿no? Con un pensamiento, con una palabra puede crear lo que quiera. Oh, sí, qué sorprendente y cuán maravillosas son tus obras, sí, pero pues al final de cuentas yo creo que lo que realmente merece alabanza y merece reconocimiento es cuando somos capaces de vencer nuestros propios instintos y mejorar como personas. Incluso platicando con un amigo mormón, él me decía que, al menos eso dice él, no sé si realmente crean esto los mormones, pero que ellos sí creen en un Dios que tuvo que ir como que mejorando, ¿no? Como que aprendiendo. Y es bien curioso porque les digo, yo a lo mejor estaría en paz con una idea de un Dios así, que comete errores y que está ahí en un proceso de prueba y error, y viendo qué funciona y qué no, sin darse de ínfulas de que, pues es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Incluso es extraño que los creyentes no noten estas características del Dios de la Biblia, ¿no? Donde está ahí como, ay, otra vez ya la regaron estos seres humanos, etcétera, ¿no? Pero bueno, me voy, como les digo, me voy por estos túneles, por estos agujeros de conejo y me salgo del tema un poquito. Pues ahí estaba yo en mi soledad y seguía estudiando la Biblia, seguía con todo esto y se empezó a volver como más claro lo absurdo del asunto. Y yo sé que esta palabra les ofende a muchos creyentes, pero no creo realmente que una persona funcional acá arriba no haya leído la Biblia alguna vez y haya pensado, oye, esto está raro, ¿no? O sea, incluso cuando Dios pudiera hacerlo todo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué actuar de esta manera y esta otra? No, es que Dios todo lo sabe y todo dentro de su plan maravilloso, todo tiene sentido. O sea, el cristiano se ha hecho una línea de pensamiento hermética a toda crítica, ¿no? Donde no hay cabida para la razón siquiera. Todo es fe, todo es creer y dejar todo en manos de Dios y delegar la responsabilidad de todo, incluso del destino de la humanidad y incluso la cuestión con nuestros actos, ¿no? De decir, no, ya ni siquiera tengo que pagar por mis pecados. Yo creo que es hasta en la vida de cada cristiano, es como la historia de Job, ¿no? Donde todo lo que sucedió alrededor de Job, que Dios le permitió al enemigo, a Satanás o no sé, destruir todo lo que Job tenía,
hijos, criados, ganado, propiedades, todo, incluso su salud. Todo eso era con un propósito, ¿no? Todo era con el propósito de que Job se humillara y entendiera, al último ni recibió respuestas, ¿no? Cuando él se quejó con Dios. Dios nomás le dice, ¿y tú qué? Pues, ¿tú dónde estabas cuando yo creé todo? ¿Y quién eres tú para venir a criticarme, ¿no? O sea, un Dios así como que arrogante también y que no le fue posible siquiera dar una respuesta satisfactoria a Job. Ah, pero eso sí, al final Dios le dio hasta 4 veces más de lo que tenía. Entonces, pues, un final muy feliz. Entonces, todo lo que sucedía alrededor de la vida de Job, las personas y todo, pues eran personajes secundarios. Y así lo ve el creyente, ¿no? Tú pudiste ser una mierda de persona toda la vida y y lastimar y burlarte y ofender y lo que sea. Al cabo, a final de cuentas, pues tú te arrepientes y le dices, oh Dios, perdóname porque te ofendí. Y no ofendiste a Dios, ofendiste a seres vivos, seres reales con los que interactuaste. Y te acercaste a Dios por no hacerte responsable de tus actos, ¿verdad? Y hay gente que sus vidas fueron cambiadas para mal por tus acciones y en eso no quieres tomar nada de responsabilidad. Y es aquí donde hay que preguntarse, ¿realmente vamos a suponer que existe un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que todo lo sabe, que Él es el amor, de Él proviene el amor, que está en todos lados. ¿Realmente hay algo que un minúsculo ser humano que está viviendo en una partícula que flota en la inmensidad del cosmos, que es la Tierra, hay algo que estos seres diminutos puedan hacer para ofenderle? Y si nos fijamos, vamos a hablar ya un poquito de la Biblia y eso, en los primeros mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no, tomarás el nombre de tu Dios en vano, guardarás el día de reposo, no me acuerdo otros mandamientos ahí. Están como orientados a no ofender a Dios, ¿no? O sea, a Dios le ofendió también incluso que antes cuando ya venía bajando Moisés con los mandamientos, que ya estaban adorando un becerro de oro, ¿no? Y dices, en serio, o sea, en serio, ser overpower, ¿no? Todo lo bueno y todo el poder y toda la gloria y toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos y todo lo bueno, todo lo chido viene de él, se va a ofender. O sea, él tiene la piel muy delgada, ¿no? O sea, muy fácil se ofende porque usaste su nombre en vano. O porque andabas recogiendo leña en sábado y pues ya mereces morir a pedradas, ¿no? Porque eres un hijo rebelde. Ya te pueden apedrear, te pueden llevar tus padres allá a las afueras de la ciudad a apedrearte. Pero bueno, me estoy metiendo en temas que voy a tratar a fondo después. Ahora, digo, pues mínimo hay que cuestionarnos, ¿no? Estas creencias que tenemos. O sea, incluso he visto en familiares míos que andan ahí de pastores y cosas de esas, publicaciones en las redes donde hacen sentir culpa a la gente hasta por llegar tarde al servicio del domingo en la iglesia. En una de estas publicaciones, no recuerdo si era un familiar o un amigo que decía, no, pues si tú llegas tarde al culto, le llaman, le estás robando tiempo a Dios. Y todos sabemos a dónde van los ladrones. En serio, no podemos notar el grado de manipulación y de culpa que se está infundiendo en la gente. Entonces, bueno, volviendo al tema otra vez, todas estas cuestiones eh, ya todo este sistema de creencias en cierto punto pues ya careció de sentido, ¿no? Cuando ya no estás dentro de la comunidad, cuando ya no tienes esta presión social, ¿no? Incluso he escuchado testimonios de gente que como yo se ha alejado y tú puedes notar que
Perdón, se puso muy azul esta cosa de repente. Tú puedes notar que de repente mm, estas personas regresan a la religión. Me mandaba un primo mío un podcast, ¿no? Donde habla un sujeto así con la misma experiencia que yo. Y sí, lo mismo, pasó por los mismos cuestionamientos y todo. Entonces, pues yo analizando el podcast, digo, órale, muy interesante, pero al último él volvió y dentro de, así entre líneas, se puede inferir que él regresó porque por la presión social, o sea, su esposa era hija de un pastor, era lo que se dedicaba, no le fue bien en la vida y pues bueno, o sea, la presión social te hace regresar y yo no les voy a mentir, o sea, a veces quisiera decir, bueno, voy a regresar a ese mundo porque pues es en el que me sé mover mejor, yo creo, ¿no? Pero no, o sea, hay una cuestión de que habemos personas que sí tenemos principios y yo en lo personal quiero ser fiel a mí mismo antes que a ninguna otra cosa, porque de solo de esto tengo seguridad, de que yo existo. No tengo la seguridad de que existe un Dios. Y aunque existiera, yo no voy a tener seguridad de que cuál sería su voluntad para mi vida, ¿no? O si es que tiene alguna. Capaz que hay algo por ahí, ¿no? En algún otro plano de la existencia o en algún otro tipo de existencia fuera del espacio-tiempo. Y tal vez es indiferente a lo que nosotros hacemos. Tal vez dejó todo al azar en cierto momento, nos aventó aquí a la existencia y dijo, ahí arréglenselas, ¿no? Y si así fuera, ¿qué? Es, es, es muy probable. También es probable que no exista, ¿no? Y que las cosas son porque son. Todo está por ahí el argumento cosmológico, creo es el de que donde dicen que pues es que todo tuvo que tener un origen. No, lo que realmente sabemos es que nada se crea ni se destruye, ¿no? Todo se transforma. ¿Y por qué no? El universo siempre ha existido y ha estado en constante movimiento y pues inevitablemente lo que somos y esta configuración de átomos pues iba a existir en algún momento de, digamos, la eternidad, ¿no? Porque pues, nosotros vemos cómo se comporta la naturaleza, las formaciones rocosas, cómo se comporta el agua, cómo se comporta el viento, y para mí era como que, bueno, yo veo ahora todo esto y para mí es como que todo dentro de lo natural, ¿no? Dentro de la naturaleza era como tal vez inevitable que existiéramos, pero no como necesario, ¿no? Incluso si existiera un Dios, incluso si existiera un Dios, hay que cuestionarnos esto, ¿no? ¿Era necesario que existiéramos? ¿Dios nos necesitaba para su subsistencia? Porque si ya tú dices que Dios necesita algo, pues ya lo estás limitando, ¿no? ¿Y por qué llamarlo Dios? Decía por ahí Epicuro, ¿no? Si algo de esto le está fallando. Entonces, pues bueno, aparte de las cuestiones con mi familia, pues sí me llegué a topar muchos cristianos, discutí con muchos familiares y todo. Y hay algo que no sé de qué otra manera dejarlo claro, ¿no? Casi siempre que yo entro en un debate es buscando tal vez una respuesta sobre algo que yo esté mal. O sea, si yo te presento una pregunta, un argumento, cuando estoy debatiendo, pues es porque quiero ver si me lo puedes refutar y yo estoy abierto a aprender y decir, oye, pues sí, sí es cierto, ¿no? Sí hay cosas todavía dentro de la naturaleza y todo que me hacen dudar y decir, órale, pues a lo mejor sí. Pero no, o sea, no hay respuestas satisfactorias. Y se me hace muy difícil creer que hay un Dios y que nos quiere tener en oscuridad, ¿no? De decir, no, eso no quiero que lo entiendas. No quiero que sepas cómo está ese rollo. O sea, porque qué clase de Dios sería eso, ¿no? Este, no sé, se me hace muy, muy ridículo. O por ejemplo, el simple hecho de que
El cristiano piensa que la Biblia es como el mensaje de Dios, es la escritura inspirada por Dios. Y a la hora que tú empiezas a cuestionar la Biblia, dices, ah, no, pues es que no sabemos. Oye, pero tú me estás diciendo que este libro es el mensaje de Dios para nosotros. Porque a la hora de, no hablemos de la naturaleza y la existencia del mal y cosas ya más profundas. Hablemos de lo que viene en este libro, ¿no? ¿Por qué esto y esto otro? Ah, no, pues no sabemos. O no, bueno, pues ya después voy a estar hablando de la Biblia. Yo creo que va a ser inevitable irnos ahí por ahí libro por libro. Pero yo sí les puedo decir que no les traigo yo un mensaje de esperanza, ¿no? No tengo ya esas pretensiones. Eso se lo dejo a los religiosos, a los coaches motivacionales, ¿no? Este, si eres un creyente y estás teniendo estas dudas como las que yo tuve, eh, yo sí te diría, sé fiel a ti mismo y sal de ahí, aléjate. Pero no esperes que la vida vaya a ser muy grata después de eso. Si te enfrentas con la libertad, una verdadera libertad que en la religión no tienes. Fuera de la religión dices, órale, pues sí es cierto, soy libre de elegir mi camino y todo. Pero la libertad es una cosa muy aterradora, ¿no? La libertad viene muy acompañada de la soledad. Darte cuenta que estamos solos en el universo y pues viene un periodo de alienación muy cabrón porque pues mucha gente que tú consideras tu familia y tus amigos pues te van a dar la espalda, ¿no? Y van a creer que tú ya pues eres anatema o un hereje, un blasfemo y no te van a ver con buenos ojos. La cosmovisión, tu cosmovisión se va a ver alterada porque pues no te das cuenta de la falta de propósito, ¿no? De la falta de rumbo de la existencia misma. La muerte se vuelve algo más tangible porque dices, el cristiano como que yo creo que sobrelleva la muerte pensando de que pues es una transición nomás, sin evidencia de esto, sin ningún tipo de evidencia, es nomás por creerlo. Pero ya fuera de la fe, uno dice, oye, pues lo que tengo es en este lapso y un día me voy a morir y ahí se termina todo, muy probablemente, pero eso le dota de otro valor a la vida misma, decir, oye, nada más tengo esta oportunidad, voy a sacarle todo el jugo posible. Entonces, no puedo yo garantizarte que va a ser grato. Yo creo que la realidad y la verdad nunca han sido gratas, pero al mismo tiempo dices, no puedo volver a la mentira, no puedo volver a esa ilusión. Para mí la religión es una ilusión, es una trampa llena de espejismos, ¿no? Y me siento bien de que a pesar de que mi vida, se los digo así, sin pelos en la lengua, ha sido difícil después de la religión. Ha habido momentos muy oscuros, ha habido mucha angustia, mucha depresión y todo. Sobre todo esto sumado a mi divorcio el 2020 y luego sumado a la pandemia, a la dificultad para interactuar con el mundo real, porque yo a mis 41 años, se los digo, yo todavía no me siento capacitado para interactuar con este mundo y para conectar bien con el estilo de vida promedio. Es muy difícil, ¿no? Pero aún así yo no cambiaría la fidelidad a mí mismo y de decir, este, ya no puedo pretender ser alguien que no soy. Y tal vez, no sé, algún día vuelva a la fe, pero si lo hago, va a ser sinceramente. Yo no voy a andar ahí por ser parte de un círculo social o por miedo, ¿no? Como la apuesta de Pascal. Ah, ¿qué tal si yo tengo razón? No pierdo nada. Y si no tengo, bueno, si no tengo razón, no pierdo nada. Y si tengo razón, lo gano todo, dicen los creyentes. ¿No?
A mí no me importa, o sea, arriesgarlo todo. Yo prefiero estar en un lugar por convicción. En este momento me encuentro en una postura donde yo creo que no hay un Dios. Creo que pudiera haber un Dios, pero al que le somos indiferentes. El hecho de que se mantenga oculto, ¿no? Que sea invisible, que hay que creer por fe y todo eso, pues es muy conveniente para la religión, ¿no? Si existe un Dios, para mí ha dejado muy claro que no le interesa interactuar con nosotros. Y después voy a estar hablando de la Biblia y después ya nos estaremos metiendo pues en otros temas. Eh, Después les voy a hablar un poquito de, bueno, hagámoslo de una vez, para dejar así como un preámbulo, ¿no? ¿Con qué se llenó ese vacío? ¿Con qué se llenó ese vacío de que dejó Dios? Yo diría que con filosofía, y esto suena muy pretencioso y tal vez lo sea. No soy una persona muy culta, no leo mucho. Como les digo, bueno, tuve mi temporada donde sí leía bastante, varios años de mi vida, pero llegó un punto también durante la vida adulta que, pues no sé si las redes sociales y las preocupaciones y el estrés y la rutina y todo eso me desenfocaron mucho. Yo ya no tengo este bloqueo, ¿no? De que no puedo concentrarme y terminar un libro. Tengo muchos libros ahí a medias o nada más empezados. Así que no es que yo me haya metido a estudiar la filosofía de otras personas, pero me refiero a la filosofía en cuanto a la acción de filosofar, ¿no? De estar constantemente preguntándonos, ¿no? Y por ahí pues está la cuestión del absurdismo, ¿no? Que manejaba Albert Camus, que es más o menos con algo con lo que me identifico hoy en día, de decir, bueno, la vida no tiene sentido, pero aquí estamos, ¿no? Y a darle. Trato de pelear contra mi lado derrotista, mi lado fatalista, ¿no? De que ya, ¿para qué? Y todo eso. Porque hay muchas cosas que le dotan de un valor, ¿no? Con el que le asignan un valor a la vida. Entre ellas mi hija, es lo más importante. Que no es responsabilidad de ella brindarle un propósito a mi vida. Un día ella va a hacer su propia vida y yo me voy a enfrentar nuevamente con mi propia soledad cuando ya no viva conmigo, ¿verdad? Pero de momento es algo que con el día a día puedo lidiar porque la tengo a ella, pero cuando no esté también tengo que agarrarme a otras cosas, ¿no? Y a veces son cosas que parecen insignificantes, como las mismas experiencias, ¿no? De comer algo delicioso, de besar a una mujer, de visitar algún pueblo, ese tipo de detalles, ¿no? La música y el arte son cosas efímeras y las acepto como tales, pero le dan un sentido. Y si sea lo que sea que esté ahí flotando, ¿no? Encima de nosotros y vigilando nuestro proceder, si es el azar, si es el caos, si es un Dios. Si esto me permite un día llegar a la vejez y estar en mi lecho de muerte y no tener demencia o poder recordar dentro de mi demencia las experiencias que he vivido, quiero estar ahí y poder decir, mira, mira qué cosas tan chingonas hice, mira qué bien me la pasé. Y ya, no necesita ser más profundo que eso. Entonces, sí tiene sentido para mí, tiene mucho sentido. Sí soy una persona, no he tenido estas ideas de terminar con mi vida nunca.
Creo que es importante dejarlo claro, aunque sí me considero una persona depresiva. Pero la idea de no existir también me parece muy agradable, ¿no? Por ahí decía Bill Burr, este comediante que hablaba una vez con los luteranos y los luteranos le decían que ellos no creían en una condenación eterna, ¿no? Y él les decía, pues, ¿cómo es posible, no? Él siempre creyó en el infierno y el lago de fuego y esas cosas que creen los cristianos. ¿Qué pasa cuando te mueres? O sea, pues dejas de existir y ya. Así nada más. ¿Cómo se siente eso? Dice, les preguntaba él. Pues así como antes de que nacieras, ¿no? ¿Te acuerdas? Y lo, no, no me acuerdo. Pues exactamente así. Este, y por esa causa yo creo que nos gusta tanto el sueño, ¿no? De dormir en la noche, porque es como si una probadita, decía por ahí alguien, la pequeña muerte, ¿no? Nos gusta no existir y a la mañana a veces nos cuesta levantarnos. Y ahí estamos, ¿no? Como cuestionándonos y diciendo, ¿qué voy a hacer para sobrellevar este día? Y lo encontramos, ¿no? Y nos levantamos y le seguimos. Pero yo creo que es más válido eso, ¿no? Ese esfuerzo y ese esfuerzo humano y a veces casi sobrehumano de decir, le voy a dar un sentido a mi existencia. Y acomodarse y decir, ok, sí, pues Dios, Dios tiene un plan para mí y pues yo me pongo en sus manos. Yo creo que nos toca a nosotros encontrarle un propósito a todo esto. Y prefiero vivir esa batalla día con día que acomodarme en una línea de pensamiento que alguien más estipuló para mí en un libro. Gracias, nos vemos a la siguiente.